Buenas tardes a todos, soy Verónica. Hoy quiero contarles algo que cambió mi vida por completo. Fue el día en que me mudé sola, por primera vez, a un pequeño apartamento en España. No fue un día cualquiera. Fue el comienzo de una historia nueva, llena de nervios, de dudas y también de mucha ilusión. ¿Alguna vez has vivido solo o sola, lejos de tu familia? Si es así, ya sabes que esa mezcla de emociones es difícil de explicar. Yo la sentí desde el primer momento en que abrí la puerta de mi nuevo hogar. El apartamento era pequeño, con una ventana que daba a una calle tranquila. Había una cama, una mesa vieja y una cocina diminuta. No tenía muchos muebles todavía, pero tenía algo mucho más importante. Tenía libertad. Dejé mis maletas en el suelo y me senté en el borde de la cama. El silencio del lugar era diferente al silencio de la casa de mis padres. Era un silencio nuevo, un silencio que era solo mío. Recuerdo que pensé, ahora todo depende de mí. Nadie iba a cocinar por mí. Nadie iba a recordarme pagar las facturas. Nadie iba a preguntarme cómo estuvo mi día, a menos que yo llamara a alguien para contarlo. Al principio sentí miedo, un miedo tranquilo, no de peligro, sino de responsabilidad. ¿Sería capaz de organizar mi vida yo sola? ¿Sabría cocinar algo más que pasta? ¿Podría entender bien a mis vecinos españoles cuando hablaran rápido? Esa primera noche salí a caminar por el barrio. El aire olía a pan recién hecho, porque había una panadería en la esquina. Escuché a dos señores hablando frente a un bar, riéndose fuerte, usando palabras que yo todavía no conocía muy bien. Me detuve un momento, solo para escuchar. Ese fue mi primer ejercicio real de comprensión auditiva en español, sin quererlo. Volví al apartamento con una sensación extraña. Estaba sola, sí, pero no me sentía completamente perdida. Sentía que estaba empezando algo importante. Los primeros días fueron una mezcla de errores y pequeñas victorias. Fui al supermercado y no encontré la harina, porque no sabía cómo se llamaba en español. Tuve que preguntarle a una señora, con mucha vergüenza, señalando una foto en mi teléfono. Ella sonrió y me ayudó con paciencia. Ese pequeño momento me enseñó algo. Pedir ayuda no es debilidad, es parte de aprender. Aprendí a hacer la compra semanal, a pagar el alquiler, a hablar con el casero sobre un problema con el agua caliente. Cada conversación era un pequeño reto. Cada palabra nueva que entendía se sentía como una pequeña victoria personal. ¿Sabes qué fue lo más difícil al principio? No fue el idioma. Fue la soledad de las noches. Cuando terminaba de trabajar y volvía al apartamento, a veces el silencio se sentía pesado. Extrañaba las voces de mi familia, la comida de mi madre, el ruido normal de una casa llena de gente. Pero con el tiempo, aprendí a disfrutar ese silencio también. Empecé a cocinar mis propias recetas, algunas buenas, otras un poco desastrosas. Empecé a decorar el apartamento con cosas simples. Una planta, unas fotos, una manta que me recordaba a casa. Quiero compartir algo con ustedes, algo que me ayudó mucho durante esos primeros meses en España, cuando todavía tenía que aprender tantas palabras nuevas para la vida diaria. Empecé a usar mi propia app, Carmilo Fox, para practicar vocabulario relacionado con la casa y la vida cotidiana. Me ayudó especialmente con palabras como alquiler, factura, casero o electrodomésticos, porque cada palabra tenía una imagen y un ejemplo que la hacían mucho más fácil de recordar. Fue una herramienta pequeña, pero me dio mucha confianza para hablar sin miedo en situaciones reales, como cuando tuve que explicar al casero lo del agua caliente. Con el paso de las semanas, empecé a sentirme diferente. Ya no tenía tanto miedo de salir a la calle y preguntar cosas. Empecé a reconocer caras en el barrio. La mujer de la panadería, el señor del bar, la vecina del piso de arriba que siempre me saludaba con una sonrisa amable. Un día, esa vecina me invitó a tomar un café. Al principio dudé, porque todavía no me sentía muy segura hablando español de forma natural, sin preparar las frases antes. Pero acepté. Y esa tarde de café se convirtió en una de mis conversaciones favoritas desde que llegué a España. Hablamos de todo, de comida, de costumbres, de las diferencias entre mi país y España. Ella se reía de mis errores, pero de una forma amable,
y me corregía con cariño. Yo aprendí palabras nuevas simplemente escuchándola hablar de su vida. Esa tarde entendí algo importante. Vivir sola no significa estar completamente sola. Significa aprender a construir tu propia comunidad, poco a poco, con pequeños gestos y conversaciones sencillas. ¿Has tenido alguna experiencia parecida, mudándote a un lugar nuevo, tal vez a otro país o incluso a otra ciudad? Me encantaría leer sus historias en los comentarios. Compartir estas experiencias nos ayuda a todos a sentirnos menos solos y también es una excelente forma de practicar español escribiendo. Con el tiempo, mi apartamento pequeño se convirtió en mi verdadero hogar. Aprendí a organizar mi dinero, a cocinar platos españoles sencillos como una tortilla de patatas, aunque la primera vez se me rompió por completo. Aprendí también a disfrutar de los pequeños momentos, un café por la mañana, el sonido de la calle, una charla corta con el vendedor del mercado. Poco a poco, el idioma dejó de ser un obstáculo y se convirtió en una herramienta. Empecé a entender chistes, a captar el tono de las conversaciones, a notar cuando alguien hablaba en broma o en serio. Esa comprensión no llegó de un día para otro. Llegó escuchando, practicando, equivocándome muchas veces y volviendo a intentarlo. Recuerdo especialmente el día en que resolví un problema completamente sola, sin ayuda de nadie. Hubo un error en mi factura de luz y tuve que llamar por teléfono para explicarlo. Colgué el teléfono con el corazón acelerado, pero también con una sonrisa enorme. Lo había logrado. Había hablado español, sola, por teléfono, resolviendo un problema real de la vida adulta. Ese día entendí que vivir sola en un país extranjero no se trata solo de aprender un idioma. Se trata de aprender a confiar en ti misma. Cada pequeño reto resuelto te da un poco más de seguridad, un poco más de valentía para el siguiente. También aprendí a valorar mi tiempo libre de una forma nueva. Antes, cuando vivía con mi familia, siempre había alguien planeando actividades. Ahora era yo quien decidía cómo pasar mis tardes, leyendo, caminando por el parque, viendo series en español para seguir practicando, o simplemente disfrutando del silencio de mi propio espacio. Con los meses, empecé a sentirme parte del barrio. Ya no era la chica nueva y perdida que llegó con 2 maletas y mucho miedo. Era una vecina más, alguien que saludaba en la panadería, que sabía cuál era el mejor día para ir al mercado, que entendía las bromas locales. Mirando atrás, puedo decir que ese primer año viviendo sola en España fue uno de los más difíciles de mi vida, pero también uno de los más importantes. Me enseñó paciencia, independencia y, sobre todo, me enseñó que los errores no son fracasos, son parte natural del proceso de aprender, ya sea un idioma o una nueva forma de vida. Si ustedes están pensando en mudarse solos a otro país, o incluso si ya lo hicieron, quiero decirles algo. Los primeros meses son los más difíciles, pero también son los que más los harán crecer. Cada palabra nueva, cada conversación incómoda, cada pequeño error, los está acercando a una versión más fuerte y más segura de ustedes mismos. Si les gustaría seguir practicando este tipo de vocabulario relacionado con la vida diaria, encuentran los enlaces en la descripción del vídeo. Antes de terminar, quiero preguntarles algo más. ¿Qué es lo primero que aprendieron a hacer solos cuando empezaron a vivir de forma independiente? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus experiencias y sé que a otros oyentes también les ayuda a escuchar diferentes historias. Si esta historia les pareció útil para practicar su español, no olviden darle like al vídeo. Y si quieren escuchar más historias como esta, pueden suscribirse al canal. Cada historia está pensada para ayudarles a entender el español de una forma natural, escuchando situaciones reales de la vida cotidiana. Hubo otro momento que recuerdo con mucho cariño. Fue un domingo por la mañana, varios meses después de haber llegado. Bajé a comprar el pan como cualquier otro fin de semana, pero esa vez algo fue diferente. El panadero me reconoció, me preguntó cómo había estado mi semana, y yo pude responderle sin pensar demasiado, sin traducir las frases en mi cabeza antes de hablar. Simplemente hablé, de forma natural. Volví al apartamento con el pan todavía caliente entre las manos y me quedé un momento parada en la puerta, mirando ese pequeño espacio que ahora sí sentía completamente mío. Las paredes ya no estaban vacías. Había fotos,
Había plantas, había una manta doblada en el sofá. Y había, sobre todo, una sensación de calma que antes no existía. Esa mañana entendí que la adaptación no llega de golpe, en un solo día especial. Llega poco a poco, en momentos pequeños que casi ni notamos mientras suceden. Un saludo natural en la panadería, una conversación sin nervios con un vecino, una receta que por fin sale bien. Todos esos pequeños momentos, juntos, forman algo mucho más grande. También aprendí a organizar mi rutina de una forma que funcionara para mí. Los domingos se convirtieron en mi día favorito. Hacía la compra de la semana, limpiaba el apartamento con música española de fondo y por las tardes escribía en un cuaderno pequeño todo lo que había aprendido esa semana. Palabras nuevas, expresiones curiosas, cosas que me habían sorprendido del día a día en España. Esa costumbre simple, escribir en español lo que iba aprendiendo, terminó ayudándome muchísimo. No era un ejercicio complicado ni una tarea escolar. Era solo una forma tranquila de reflexionar sobre mi propio progreso y de darme cuenta de lo lejos que había llegado desde ese primer día lleno de nervios frente a la puerta de mi nuevo hogar. Vivir sola en España me cambió para siempre. Me hizo más fuerte, más independiente y me acercó mucho más a este idioma tan bonito, que ahora forma parte de mi vida diaria. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Espero que les haya gustado y que les sirva para seguir practicando su español, poco a poco, como yo lo hice en cada conversación, en cada error y en cada pequeña victoria. Buenas noches a todos y nos escuchamos en la próxima historia.